Tiene la palabra el diputado Fernando Sánchez. Gracias, presidenta. Yo en realidad voy a unificar los dos dictámenes. El presidente estaba anotado para hablar tanto en emergencia como en prórroga de impuestos, pero voy a unificar porque me parece que es la misma cosa, estamos hablando de lo mismo. Corresponde reglamentariamente tratarlos por separado, pero la verdad estamos hablando de lo mismo. Si este fuese un país normal, estaríamos tratándolos por separado porque estarían representando cosas diferentes. Estaríamos decidiendo sobre la conveniencia o no de la prórroga de algún impuesto en particular. Estaríamos definiendo si la distribución entre la nación y las provincias está correctamente asignada o deberíamos hacerle alguna modificación. Y estaríamos hablando en definitiva, en el último de los casos, que deberíamos hacer un esfuerzo intelectual y político adicional para saber si después de muchos años de la salida de una enorme crisis en la Argentina, todavía tenemos que estar sancionando una ley de emergencia. Y me parece que nosotros podríamos empezar a hacer un repaso rápido de cuáles son los proyectos o las propuestas que el Poder Ejecutivo nos envía. Mire, si nosotros hacemos un repaso rápido respecto de algunos de los proyectos del monotributo, deberíamos estudiarlo un poco más, pero tendríamos que estudiarlo en el marco de una reforma tributaria integral. Es cierto lo que dice el dictamen de la Unión Cívica Radical. Es aconsejable dar un plazo relativamente razonable de prórroga de algunos impuestos o de algunas modalidades de pagos de impuestos que están relativamente consolidados de un año para que el próximo gobierno pueda estudiar la conveniencia de una reforma integral de la estructura tributaria. Lo mismo pasa con el impuesto que se le cobra a los premios de juego de azar. La verdad es una cuestión menor en relación a los problemas que tiene la Argentina. Uno también podría decir que el impuesto al tabaco, si lo dejamos como está, en realidad no ocasionamos ni un desequilibrio fiscal y tampoco perjudicamos a ninguna industria que ya está acostumbrada a incluirlo dentro de su estructura de precios. Es decir, si lo dejamos como está, no vamos a ir ni para bien ni para mal a ningún lado. Por tanto, la discusión de eso se agota. Ese es el criterio de nuestro bloque, de nuestro interbloque. Se empieza a complejizar la cosa, y el diputado Baquier lo acaba de explicitar, cuando tenemos que discutir quién es el responsable del gasto del producido de la recaudación de esos impuestos. Y ahí empiezan las diferencias grandes, presidenta, porque ustedes han logrado que este país, que es constitucional y culturalmente e históricamente federal, se convierta en tremendamente unitario. Y es así, porque ustedes han logrado que la mayor parte del producido de toda la recaudación impositiva la termine gastando el gobierno central. ¿Con qué criterio? No se preocupe, diputado. ¿Con qué criterio? Con el que a ustedes se les ocurre. Porque la verdad que uno puede decir, si estuviese en contra del sistema federal de organización de la nación, las provincias no lo saben gastar. ¿Quién se anima a decir acá que las provincias no lo saben gastar? ¿Quién se anima a decir que la provincia de Mendoza, sus autoridades, sus gobernadores, sus diputados, no saben gastar la plata que por Constitución les tocaría decidir su destino? ¿Quién dice acá que la provincia de Tierra del Fuego no es capaz de decidir el mejor uso de esos recursos? Que levanten la mano, porque todos ustedes vienen de distintas provincias. ¿Sí o no? La provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuál es el criterio para que pasados los años y sobre todo en la última década crean políticamente que la única autoridad con capacidad para decidir un gasto correcto es la presidencia de la nación? Revisen sus propios orígenes, porque el día que los ciudadanos de sus provincias se enteren de lo que están cediendo, van a tener que dar muchas explicaciones. Yo creo en el federalismo, creo en la capacidad de decisión política de las provincias y creo en la capacidad de corrección de asimetrías del gobierno nacional. Para eso está el gobierno nacional, además de unirnos como nación. Para eso está, para determinar cómo podemos salir de las asimetrías en distintas regiones.
entre distintas provincias, entre distintos niveles de desarrollo. Para eso está, no está para acaparar los recursos de las provincias. Y en esa segunda instancia del debate público me parece que ustedes, Presidenta, le están errando fiero. Va a costar mucho volver a la estructura federal de distribución de impuestos y de recursos. Los pactos federales que hablaba el diputado Baqué se los han olvidado. Se los han olvidado por completo. Pero tenemos que ir a la tercera discusión. Si aún creyéramos que los recursos están bien distribuidos, que no lo están, tendríamos que empezar a discutir, y es lo que se discutió en la primera parte de esta sesión, de cómo los asigna el Gobierno Nacional. Y el diputado Lustó y varios otros diputados fueron muy elocuentes respecto de la eficacia y de la eficiencia y de la conciencia del gasto de los recursos que producimos todos los argentinos. La verdad, logran bastante poco, a pesar de que la lista de la diputada Di Tulio sea muy larga y que le diga a los ciudadanos todo lo que no tenían hace 15 años. Pero ¿sabe qué? La lista que interesa es la lista de lo que los ciudadanos deben saber que podrían tener con todos los recursos que tuvimos estos 15 años. Esa es la lista que la diputada Di Tulio no se anima a identificar. Esa es la lista. Podríamos dar mucho más acceso a derechos, podríamos tener mucha más infraestructura, podríamos tener mucho más recursos para seguridad, podríamos pagar el 82% móvil, podríamos no tener déficit fiscal, podríamos ser más competitivos para exportar y nada de todo eso pasa. Nada. ¿Pasaron muchas cosas? Sí, nadie es miope. Ahora, nada de todo eso pasa. ¿Cómo hacen ustedes para que esa estructura vaya a la inversa de lo que ordena no solo la Constitución, sino la historia republicana y federal? Piden las leyes de excepción. ¿Hace cuánto que no hay una crisis? ¿Alguien del Frente para la Victoria me puede definir cuál es la crisis actual con la cual identifican la necesidad de una ley que obliga a este Parlamento, mejor dicho, que por voluntad mayoritaria de este Parlamento le cede facultades extraordinarias al Ejecutivo? ¿Alguien me puede decir por qué la señora Presidenta de la Nación es más capaz que todos nosotros de definir cuáles son las prioridades de esta nación? ¿Alguien? Porque en el 2001 era bastante obvia la crisis. ¿Y en el 2006? ¿Y en el 2009? ¿Y en el 2015? La verdad que cuando uno lee los fundamentos escuetos, muy pero muy escuetos, la verdad se han tomado muy poco tiempo para destruir el sistema republicano y el federal. Ni siquiera se animan a describir la crisis financiera e internacional, incertidumbre e inestabilidad. Mire, Presidenta, como dijo la Presidenta de la Nación, nosotros en la política y las instituciones del Estado estamos para trabajar sobre las incertidumbres para brindarle certidumbre a los ciudadanos. El problema es nuestro, para darle soluciones a los ciudadanos. Ahora resulta que la incertidumbre normal de cualquier tiempo de cambio es fundamento suficiente para destruir la mayor parte del corazón de la organización institucional de este país. ¿Sabe cuál es la única crisis que va a quedar después de estas leyes? Todo lo demás está para discutir y a ustedes les cuesta mucho encontrar argumentos. La única crisis que va a encontrarnos es la institucional, que es la única que no deberíamos provocar, porque es la que nos tiene que amparar en momentos difíciles. Si el mundo es difícil, nuestra nación debe ser sólida en instituciones, porque no nos va a poder defender nadie. No crea que una sola persona, y no sé quién es la persona que ocupa la presidencia, en pocos días va a poder definir cómo nos vamos a poder defender. Es mucho más fácil defendernos con una democracia consolidada, republicana y federal. Nada de todo eso están defendiendo ustedes. Por eso nosotros vamos a votar en contra. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada.